Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una sola voz. Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, centra sus esfuerzos en la construcción y difusión pedagógica de una nueva cultura anticapitalista, la que según él debe cumplir funciones emancipatorias a través de diversos instrumentos culturales, tales como, por ejemplo, la educación, el arte, el periodismo, la religión. Es así que en cuanto a la religión, en la década del 60 comienza a tomar fuerza en América Latina la denominada teología de la liberación, siendo alguno de sus fundamentos básicos que Cristo vino al mundo para liberar al hombre, que todo régimen socioeconómico que no sea socialista es esencialmente un régimen de explotación y opresión, que la revolución marxista es el único camino que conduce a la destrucción del opresor régimen capitalista y por consiguiente cada cristiano debe comprometerse en la lucha por la victoria de la revolución marxista. En síntesis, estos planteamientos dan origen a una subversión religiosa a través de una alianza entre cristianismo y marxismo. En el caso de nuestro país, surge el movimiento que se conoce como los cristianos por el socialismo en Chile, el cual comenzó en abril de 1971 y tuvo su primera expresión cuando un grupo de 80 sacerdotes chilenos, conocidos como el Grupo de los 80, públicamente declara su apoyo en la construcción del socialismo, según los lineamientos del entonces dictador Allende. Formalmente se creó en septiembre de 1973 tras la conformación del Secretariado Nacional de Cristianos por el Socialismo, a fin de darle una mayor organización al Grupo de los 80, creado tras las jornadas de reflexión de abril de 1973, compuesta por estos 80 sacerdotes y a los laicos que prontamente fueron sumándose al movimiento. El grupo acogía a cristianos de izquierda que habían vivido con entusiasmo la experiencia de apertura y renovación de la Iglesia Católica gracias al Concilio Vaticano II. Fueron muchos los exponentes de las asociaciones católicas que se adhirieron a la idea del cristiano del socialismo y del socialismo del rostro humano. En Chile, su antecedente inmediato fue la denominada Iglesia Joven. En los hechos, a fines de noviembre de 1971, con la visita a Chile del tirano Fidel Castro, se creó un comité coordinador del diálogo Fidel 80, donde 13 sacerdotes, encabezados por el jesuita Gonzalo Arroyo, organizaron un encuentro con el dictador caribeño, siendo uno de sus principales objetivos al viajar a Chile respaldar la acción de infiltración e intoxicación ideológica entre los católicos. Tanto es así que luego regresó a la isla, se difunden libros y folletos con sus diálogos con los cristianos, entre otros el libro Habla Fidel Castro sobre los cristianos revolucionarios, editado en 1972. Posteriormente, sin desaprovechar ni un día, el comunismo siguió impulsando, tanto desde Cuba como internamente en Chile, a los sacerdotes promarxistas. Hubo invitaciones a La Habana, nuevas declaraciones y más publicaciones, reforzando el diálogo comunista cristiano. Es así como a comienzos de abril de 1972 se inauguró en Santiago el denominado Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo. De los 400 participantes provenientes de 26 países, 250 eran sacerdotes. Invitado a este encuentro, el cardenal Raúl Silva Enríquez, respondió al jesuita Gonzalo Arroyo,
señalándole su preocupación por dicho encuentro, de clara orientación marxista que constituye una caricatura del cristianismo, y donde los concurrentes, agregó, estarían traicionando los fundamentos más profundos de la propia institución. Además, la Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado chileno, efectuada del 6 al 11 de abril de 1973, donde se reúnen los obispos del país, estos concluyen que no puede un sacerdote y o religioso pertenecer a ese movimiento cristiano por el socialismo, cuyos fundamentos doctrinales recién se dieron a conocer el 16 de octubre de 1973, expresando que nuestra voluntad es salir al paso de cualquier utilización indebida de la Iglesia en el dominio cívico. Afirmamos que los modos de pensar desfiguran a la Iglesia y el Evangelio, oscurecen su universalidad, su catolicidad, disminuyen su credibilidad, deforman su verdad y obstaculizan su verdadera acción. Detrás de estas tendencias se adivina el deseo, consciente o inconsciente, de manipular a la Iglesia y al Evangelio en función de intereses políticos precisos y de hacer propaganda a favor de determinadas opciones temporales, utilizando el nombre del cristianismo en su servicio. En síntesis, los cristianos por el socialismo tuvo una corta vida en Chile, debido principalmente por la férrea resistencia desde la jerarquía de la Iglesia Católica y por la resistencia del episcopado chileno a su orientación marxista. Todo ello unido a la llegada de las Fuerzas Armadas al gobierno el 11 de septiembre de 1973. Muy buenos días, muchísimas gracias.